Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 18 de agosto del 2023, es día viernes de la 19 semana del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 24 del 1 al 13. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán, y le di por hijo a Isaac, multipliqué su descendencia a Isaac y le di por hijos a Jacob y Esaú. Esaú le di la propiedad de la montaña de Seir, y Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres. Llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos declararon la guerra, y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girjaseos, los gibeos y los jebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron. Antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos, eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en la que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 19 del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron entonces: ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en una unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden estas enseñanzas, sino solo aquellos que a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura nos está haciendo una redacción de lo que Dios ha hecho con el pueblo israelita, de todas las ayudas que les ha brindado, de todo el apoyo, todas las bendiciones, y que no los ha abandonado y que siempre ha estado con ellos. Y Josué pues convoca a los jueces, a los ancianos, a los escribas, a los jefes a que se reúnan. Ya que estaban en presencia del Señor, Josué ya les dice, ¿sí?, toda esta información que pues ustedes ya la han leído,
ya la han estudiado, en donde Dios de Israel, dice el Señor, el Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates, vivieron hace tiempo sus antepasados, ¿sí? Y bueno, estaba Abraham y de Nahor adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y los condujo a la tierra de Canaán. A Isaac multiplicó su descendencia, tuvo un hijo que era Jacob y Esaú, y a Esaú le dio la propiedad de la montaña de Seir, y a Jacob y sus 12 hijos se fueron a Egipto. Recordemos toda esa peregrinación de los hijos de Jacob, que tuvieron que ir. Primero llegó José, al vulgarmente llamado José el Soñador, llegó a Egipto porque sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron a uno que iba en una caravana, y este llegó a Egipto y lo vendió a uno de los empresarios o líderes de Egipto. Y ya después José pues se volvió muy popular porque le adivinó sus sueños al rey de Egipto, ¿no? Y tanta confianza le tuvo y tanta fidelidad le tuvo que hasta lo nombró empresario y administrador de Egipto. Ya después llegaron sus 11 hermanos con su padre Jacob, ¿verdad? Nada más así nos mencionan, ¿no? Pero su mamá también y todas las esposas de sus hermanos llegaron a Egipto y fueron bien recibidos porque pues, eran familiares de un gran administrador de Egipto. Y ahí estuvieron viviendo 400 años todas esas tribus, las 12 tribus de Israel, y ahí estuvieron en Egipto hasta que Dios le mandó a Moisés para que los sacara y los liberara de la esclavitud, porque ya los habían esclavizado. Siempre les he dicho yo que a ustedes que bueno, pues José pues vivió 110 años. Entonces, el tiempo que estuvo ahí en Egipto y toda su parentela, pues no fueron esclavos, eran bien tratados. Estamos hablando aproximadamente de 100 años. Duraron 400, bueno, pues 100 años no fueron esclavos. Póngale que 50 años después tampoco, ¿no? Pero ya después sí fueron esclavos porque los otros reyes de otras generaciones, otros faraones, pues ya no los veían con buen alid, ni tampoco los veían muy bien. Uno de los problemas era de que se daban cuenta que los hebreos se multiplicaban mucho, tenían muchos hijos y las egipcias no. Sabía yo, me comentaba en otras lecturas que los egipcios, las egipcias, pues no querían tener muchos hijos porque maltrataban su cuerpo y se veían muy feas después de tanto embarazo. En cambio las hebreas, pues no, ellos no tenían esa condición, ¿no? De decir, ay, ya, entre más hijos tuvieran era mejor para ellos. Bueno, y como se empezaron a multiplicar más los hebreos, decían los egipcios, ya por cada uno de nosotros hay 5 hebreos, y un día se vayan a levantar en armas en contra de nosotros y son capaces de apoderarse de nuestro territorio o se ponen de acuerdo con nuestros rivales, y nos vienen y acaban con nosotros, ¿no? Y mandaron matar a todos los niños y a las niñas las dejaban vivir y a los niños no, ¿verdad? Eso, entonces ya después fue una esclavitud que les integraron a los hebreos, pero aproximadamente fueron 250 años, aproximadamente, ¿no? No fueron 400 años, para que seamos un poquito más claros. Bueno, y todo esto, bueno, pues se los está recordando Josué, se los está recordando que Dios les dice que se los recuerde, porque es muy importante no olvidar tu historia, es muy importante que tengas conocimiento, pero vasto, de lo que ha pasado, porque si no vuelves a tropezar con la misma piedra, y desafortunadamente pues los judíos volvieron a tropezar con la misma piedra, ¿no? Hoy en día vivimos una situación crítica en todo el mundo. La gente no cree en Dios, la gente no acepta a Dios, la gente pues no se comunica con Dios, no hace oración, mucho menos van a tener en cuenta que vivimos la época del Espíritu Santo y que tenemos que ponernos a trabajar con las obras del Espíritu Santo para el bien de los demás. Y se están aceptando, están legalizando muchas cosas inadecuadas ante la presencia del Señor. Y digo inadecuadas, porque te hacen que tú camines por un sendero pecaminoso, con una situación de distanciamiento hacia Dios, ¿no? Y pues se están legalizando muchas cosas, ¿no? Se está legalizando el aborto, sí, se está legalizando en que los niños desde pequeños decidan qué tipo de persona van a ser, y hay muchas cosas, ¿no? Sí, tienen más derechos los delincuentes que la gente que no es delincuente, ¿sí? Y vemos muchos países, y principalmente en Latinoamérica, que los líderes
políticos pues aprovechan, ¿no? de la gente, de su pueblo, ¿no? Y lo estafan y se vuelven multimillonarios, ¿no? Aquí en México hemos tenido unos desenlaces de esa índole, ¿no? Sí, con nuestros gobernantes. Y decía por ahí un presidente de Estados Unidos que México es muy rico porque más de 70 años ha estado siendo devastado por los líderes políticos y no se han acabado, no hemos llegado a la pobreza total, ¿no? Sí hay pobreza, pero no una pobreza total, ¿no? Hoy en día hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad. Bueno, estamos en el año 2023. Bueno, esto sale a relucir por lo que nos dice aquí que a los hebreos les están haciendo recordar todo lo que Dios les había él apoyado. Dice aquí, los egipcios los persiguieron a sus padres, pero Dios los destruyó, sí, ahí en el Mar Rojo, ¿no? Sí, cuando querían cruzar también igual los egipcios para matar y asesinar a los hebreos, después de que los habían dejado salir de Egipto, pues se cierra el mar y muchos egipcios, yo diría que todos casi, ¿verdad?, murieron en el mar. Y todo eso les dice, lo han visto ustedes con sus propios ojos, o sea, sus ascendentes, o sea, sus padres, sus abuelos, vieron todo lo que Dios ha estado haciendo por ustedes. Y dice aquí que también los introdujo a la tierra en la que están, en donde le hicieron guerra a los amorreos, que habitaban del otro lado del Jordán, ¿sí? Ellos fueron los que le declararon la guerra a los hebreos, no los hebreos a los amorreos. Y pues salieron triunfadores porque Dios los estaba con ellos, Dios los había apoyado. ¿Sí? Hubiera sido diferente si hubieran llegado a un acuerdo de poder vivir entre ellos, ¿no? Imagínense, hubiera sido diferente, bueno, pero las cosas se dieron así. Y también nos dice que después se levantó Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, para pelear contra Israel. Y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balac. Todo eso dice que nuestro Padre Dios les estuvo defendiendo, ¿sí? Y bueno, llegaron a la región de Jericó y ahí también la gente de Jericó les hizo la guerra. O sea, pues, a donde llegaban los hebreos, yo no sé si los veían feos o no sé, los veían con mala actitud, ¿no? Pero Dios los ayudó en contra de los amorreos, en contra de los pereceos, cananeos, de los hititas, de los girgaseos, de los gibeos, de los yabuseos, y les entregó a ellos ese tipo de tierra, ¿no? Aquí dice que a este tipo de personas, a este tipo de cananeos y los hititas y los giraseos y los gibeos y los jebuseos, no hubo necesidad de que hicieran guerra a los hebreos contra ellos, sino cayó una peste ahí de avispas y murieron. O sea que Dios intervino por una forma por forma de naturaleza, ¿no? Sí. Y los ayudó a los israelitas para que no se enfrentaran en guerra contra todas estas poblaciones. Y dice aquí finalmente, pues les he dado una tierra en donde ustedes no han construido esas ciudades, ¿sí? En donde ustedes reciben ahí viñedos y olivares que no han plantado. O sea, les dejó, como quien dice, la mesa puesta, ¿no? Así dice. Ese es un recordatorio que les está haciendo ver Josué, las indicaciones de nuestro Padre Dios, para que no se olviden de que Dios siempre les ha ayudado. Y pareciera mentira, pues ellos se olvidaron de eso y se volvieron idólatras en la época de cuando fueron invadidos por los babilonios. Pero bueno, nosotros pasa lo mismo, como les digo, hoy en día conocemos a Dios, sabemos que existe y muchos no creen, y he escuchado a muchos que dicen que no creen en Dios, que porque ellos no han necesitado de Dios para llegar a donde han llegado, haber acabado su carrera o haber tenido dinero o las propiedades que tienen, sí, y son seres humanos que están alejados totalmente de Dios, ¿no? Hay otros que pues han creído en Dios, aman a Dios, pero a su manera, dentro de sectas religiosas, de religiones en las que se han inventado, ¿no? Decía un sacerdote español que todas las religiones, pues las sectas, cristianas y evangélicas y todo,
pues vienen de Lutero, porque Lutero, siendo un sacerdote, se rebeló en contra de la iglesia, y de ahí se empezaron a formar muchas líneas. O sea, antes de Lutero existían, dice así el sacerdote, dice que eran herejías, gente que tenía ciertas inclinaciones a ciertas creencias vanas y que usaba a veces la palabra de Dios para su bien común, para su provecho, pero no precisamente para verdaderamente adoctrinarse y conocer la palabra de Dios. Pero pues todas las miles y miles y miles de religiones o sectas que hoy existen, pues se produjeron después de la de la creación luterana, ¿no? Que así le dicen, ¿no? Sí, de cuando Lutero se rebeló en contra de la iglesia, porque pues, era un sacerdote, era un monje religioso, ¿sí? Bueno, eso lo pueden ustedes buscar en la historia. Yo solamente aquí les estoy diciendo que nos pasa lo mismo que el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Muchas veces nosotros estamos en las mismas condiciones, ¿no? Sí, vemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros y aún así estamos separados de Él. Y hay mucha gente que pues está de plano totalmente, ¿no? Y la peor es la que ataca, ¿sí? A Dios y al Espíritu Santo, ¿no? Son los peores, ¿sí? Y bueno, pues como les dije en un principio, hay mucha inseguridad en todo el mundo, hay mucha maldad en todo el mundo. En el Evangelio de Mateo nos menciona que en aquel tiempo, vamos a darle explicación, unos fariseos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, le hacen la pregunta para ponerlo a prueba, no tanto porque les interese conocer. A veces así somos nosotros, ¿no? Sí, hay gente que todavía dice, bueno, pues si Dios me ayuda voy a misa. ¿Con qué vayas a misa aquí? Sí, si Dios me consigue que me saque la lotería, ¿verdad? Pues le voy a ir a dar dinero a la iglesia, ¿no? ¿Como para qué? O sea, no, si a veces estamos diciendo las cosas equivocadamente, ¿no? Y bueno, pues así hay muchos, ¿no? Ponemos a prueba al Señor, ¿no? O sea, como que queremos tentar al Señor. Ayúdame y entonces yo, me convierto, ¿no? Sí, los católicos dirán, me ayudas en tener el mejor puesto en mi trabajo y voy a hacer oración o voy a pertenecer a un grupo en la parroquia, en la iglesia, ¿sí? O voy a confesar o voy a comulgar, ¿no? Sí, o sea, como para qué ese tipo de negociaciones, ¿no? Y bueno, aquí nos menciona que le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Sí, no, porque anteriormente por cualquier cosa se divorciaban las personas, ¿no? Sí, los judíos, los israelitas, ¿no? Que la esposa no podía tener hijos, sacas. No me sirve, ¿no? Que la esposa no hace bien las cosas en el hogar porque pues o no educa bien a los hijos, pues o ya no la quiero, ¿no? Simple y llanamente, ¿no? Ya no me gusta, ya no la quiero, me gusta otra, y se divorciaban. O sea, había situaciones de esa índole, ¿no? Tan tan insignificantes, ¿no? Sí, o veían que su mujer estaba enferma y que cada rato se enfermaba, pues se querían divorciar de ella, ¿no? Entonces eran cosas totalmente, pues, fuera de lugar, ¿no? Bueno, peor sería, ¿no? Cuando la mujer cometía adulterio, cuando se iba con otro, o abandonaba al marido o se embarazaba de otra persona, ¿no? Pero bueno, les hablo de todo esto por la cuestión esta de que hacen la pregunta, ¿no? Y Jesús les responde, no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Así no lo traducen, ¿eh? Pero fíjense cómo habla que por eso el hombre, no dice que por eso la mujer. Sí, como que está muy misógina la frase, ¿no? Sí, aquí debería decir, por eso el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre. Y aquí nada más dice, por eso el hombre, ¿sí? Dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos y una sola cosa. Cosa, ¿no? Esto y le decimos es una sola familia, porque se dice que la familia es la base de la sociedad. Miren, les voy a volver a repetir cómo dice aquí para que lo podamos comprender. Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio
los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa, o sea, una sola familia, ¿no? Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De hecho, dicen que es una sola carne, ¿no? Cuando Adán cometió el pecado de haber comido del árbol de la sabiduría, sí, que es una forma simbólica, ¿eh? No es que haya comido un fruto, sí, porque así no lo presentan, ¿no? Que come un fruto, ¿no? Y Dios los empieza a ver y le dice a Adán, ¿por qué te escondes de mí? Y Adán le dice, es que estoy desnudo. Y dice Dios, ¿y quién te dijo que estás desnudo? O sea, no es que estuviera desnudo de ropa, les digo, es una forma simbólica, ¿no? Sí, que ya estaba desprotegido, sí, ya estaba en pecado. Eso quiere dar a entender la desnudez, ¿no? Le dice, es que la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. O sea, es la primera vez que un hombre dictamina a la mujer, ¿no? Como la culpable de un hecho. Pero pues es su propio cuerpo, es como si nosotros dijéramos, es que mi mano derecha fue la que accionó el gatillo y por eso maté a esa persona. Es que mi mano izquierda fue la que hizo que acuchillara a esa persona y por eso se murió, ¿no? Pues es tu parte, es parte de ti mismo, es una sola carne, es un solo cuerpo. Por eso simbólicamente nos dice que Dios hizo al hombre y que de una costilla sacó a su pareja, a su mujer, sí, porque es su propia carne, es parte de él mismo, ¿no? Entonces son cosas simbólicas y aquí lo debemos de entender entonces, ¿verdad? Que pues no entendían eso todavía los fariseos, no entendían ese significado profundo de lo que es una sola persona. Aquí, como les digo, nos ponen aquí de que es una cosa, es una sola cosa, los dos son una sola cosa. ¿Una cosa? Si no somos materiales, ¿no? No somos, es una sola persona, es una sola carne, es una sola familia, ¿sí? Y bueno, después de decirles esto, sigo que dice aquí, pero ellos replicaron entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Se divorciaba y le tenía que dar un documento, ¿no? De que estaba divorciado. Y entonces, pues esa mujer se podía casar con otra persona y ese hombre, pues ya se podía casar con otra persona. Era el modo vivendis, ¿no? Aunque, bueno, déjenme decirles que después pasa la historia y vemos que David, pues tiene varias mujeres, el rey David, y Salomón tiene 700 esposas. Entonces, como que no sabían esto o no les interesó este término, esta ley, esta indicación de la época de Moisés, ¿sí? Entonces, imagínense qué situación. Y no nada más ellos, no estoy hablando de ellos porque son gente reconocida e importante, ¿no? Dentro de los israelitas. Pero bueno, Jesús les contesta, dice, es por la dureza del corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima. O sea, eso está así como muy discrepante, ¿no? Porque no se entiende. Así como que vivan en unión ilegítima, pues entonces no están casados, ¿no? Aquí no lo menciona de esta manera este evangelio, ¿sí? Así no lo traducen, pero bueno, quiero yo a ustedes hacerles ver que desafortunadamente las traducciones tienen mucho que ver, ¿sí? Dice aquí en otra Biblia, dice, ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio, ¿sí? El hablar de impureza es eso, ¿no? De que la persona, alguno de los dos, en este caso está hablando nada más del hombre contra la mujer, pero alguno de los dos ha cometido adulterio, si se casa con otra comete adulterio, pero eso de que no hablo de impureza, ahora os digo, yo que si alguno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, dice aquí la Sagrada Escritura, ¿no? Ese es, en otra Biblia así no lo menciona, ¿no? Entonces, les digo, desafortunadamente tenemos varias formas o traducciones que se nos están presentando y bueno, este
Les leo otra que dice: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. ¿Se dan cuenta cómo las traducciones son muy diferentes? Repito esta. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. O sea, que si encontraban tanto a la mujer como al hombre que ya tenían otra mujer o otro hombre, pues entonces era motivo de divorcio. Por eso lo hace ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dicen los discípulos, dice, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae en cuenta casarse, o sea, pues no tiene caso casarse, va a haber problemas de esa índole. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quien se les ha concedido. ¿Sí? Es muy importante entonces entender que la parte primordial de la vida del ser humano principalmente es vivir en pareja. Pero aquí en el versículo número 12 dice, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, que no pueden tener hijos, ¿no? Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense cómo dice el versículo número 12 de esta Biblia, pero en otra Biblia nos menciona el último versículo. Fíjense cómo nos lo dice. Es muy importante las traducciones, desafortunadamente, pues esto nos hace que entendamos muchas cosas a la vez. Dice aquí, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Fíjense, aquí no habla de eunucos, ¿sí? Son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Pues sí, porque acuérdense que había, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando nacían niños y había pocas mujeres, porque la mayoría de las mujeres las usaban para prostituirlas y ganar dinero en las poblaciones, las llevaban a prostituirse, ganaban dinero, por decirlo dinero, ganaban este plata o oro, y a los niños los capaban, sí, los hacían eunucos para prostituirlos de grandes, ¿no? Sí, o sea, fíjense la situación, la maldad, ¿no? Como hoy la maldad, ¿no? Que existe de que secuestran a los niños, los violan a los niños, se comen a los niños. Bueno, ya no les digo más porque es horrible todo eso, ¿no? Bueno, fíjense cómo dice entonces en esta parte de esta Biblia. Dice, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Hay gente que pues no se casaba para no tener la responsabilidad de una familia, de una mujer, de hijos y dedicarse a las cosas del Señor. Y bueno, pues hay muchos que renunciaron, como los discípulos, ¿sí? Renunciaron a vivir una vida normal con su esposa y sus hijos y se dedicaron al Evangelio, se dedicaron a la predicación. Entonces aquí por eso lo habla así nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos, plural, ¿sí? El reino es el Espíritu Santo, ¿no? Que habita en nosotros. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Se dan cuenta lo que dice entonces este último versículo de esta. Pero veamos otro final de otra Biblia para que tengan ustedes. Ay, dice aquí. Pero él les dijo, no todos pueden, a ver, permítame, no todos pueden con eso. Solo los que han recibido ese don. ¿Sí? Es porque es un don, ¿no? El poder casarse, el poder vivir en matrimonio. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. Ese se parece al otro, ¿no? A otros los hicieron los hombres. Ay, sí, ya lo dice, ¿verdad? Como les acabo de explicar. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. O sea, no es que se hayan ellos castado, ¿sí? Sino que ellos deciden no casarse, no tener hijos. Pero se dan cuenta como tenemos un problema de traducción y no hay una forma igual en todas las traducciones de las Sagradas Escrituras. Entonces, al menos en estos versículos, ¿eh? Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado porque podríamos caer en un desorden, ¿no? De entendimiento. Bueno, ¿qué es lo importante de este evangelio? Que tengamos nosotros muy claro que el Señor nos ha mandado a este globo terráqueo, a esta tierra, sí, pero no para vivir solos, sino para vivir en pareja,
para vivir en común unión con Dios, pero en familia. La familia es la base de la sociedad, así dice en nuestros lemas en la vida, ¿no? Pero el Señor quiso, porque recuerden la escritura que Adán estaba solo y dijo Dios, ninguna de la creación que he hecho para él, porque toda la flora y la fauna fue hecha para el hombre, le sirve de compañía adecuada para él, le voy a hacer una compañía adecuada. ¿Sí? Y por eso nos menciona ahí que hizo su lado femenino, ¿no? Pero es una parte misma del ser humano, ¿sí? El hombre y la mujer somos, estamos unidos, son dos carnes que a lo mejor las ven ustedes separadas, porque pues, están separadas, pero es una sola, ¿no? Tenemos que vivir en pareja, tenemos que vivir para la reproducción y para que vivamos en familia, ¿no? Aunque hoy en día, y como dice aquí la escritura, hay algunos que no quieren casarse y tener hijos, pero porque quieren dedicarse al reino de los cielos, a la predicación, a la doctrina, al amor a Dios, pero no porque no quieran casarse hoy en día, porque no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidad, no quieren ser maduros en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ni conocen a Dios, ni conocen la palabra de Dios, ni saben exactamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y así lo menciona la palabra de Dios, que dice que no se acuerdan ustedes que Dios hizo a Adán y Eva desde un principio. ¿Sí? Y nos menciona aquí, son una sola cosa, ¿no? Son una sola carne, son una sola persona, ¿sí? Y todo esto es precisamente para que sirvan de compañía, para que sirvan para que hagan bien las cosas delante de Dios y para que se pongan a trabajar con los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Porque pues es lo principal. No debemos de olvidar que vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya sido yo explícito en unas partes. Digo, desafortunadamente tenemos diferentes traducciones, diferentes formas de escritura en diferentes Biblias. Lo pueden ustedes corroborar, este Evangelio que tenemos aquí, para que lo puedan ustedes releer y se puedan dar cuenta ustedes, ¿no? Es Mateo 19 del 3 al 12, ¿sí? Para que se den cuenta de cómo habla de una y otra, ¿no? Porque pues es importante, ¿no? Que ustedes lo vean de diferentes Biblias, porque pues nos lo anotan. Si ustedes ahorita se acaban de dar cuenta, ¿no? De que la situación es diferente, ¿no? Puedes entender una cosa y en realidad es otra. Entonces, pues, sí, bueno, que Dios los bendiga.